Viernes 8 de enero del 2021 comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Ministerio de Salud coordina con Sistema Electoral medidas de prevención por campaña electoral. Conozca la labor de los fiscalizadores del JNE para evaluar las hojas de vida de los candidatos a las elecciones generales. OMPE informa que el 11 de abril los organizadores de colas cumplirán papel clave en la bioseguridad de comicios. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. La OMPE informó que los 24 partidos recibieron sus usuarios y accesos al catálogo de tiempos y espacios destinados a la franja electoral. Veamos los detalles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 26.179 spots ya fueron seleccionados para la franja electoral, con motivo de las elecciones generales del 11 de abril del 2021. En este contexto, el 100% de los partidos políticos ya cuentan con un usuario y tienen acceso al catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales. Asimismo, 14 organizaciones políticas ya han seleccionado algunos spots para transmitir su programa electoral. Este número incluye a los 3 partidos que ya culminaron el proceso de selección. La franja electoral es el espacio en redes sociales, radio y televisión de propiedad privada y del Estado al que tienen acceso de manera gratuita y proporcional los partidos políticos y alianzas electorales inscritos para la contienda electoral con el objeto de que difundan su propaganda. La franja electoral se difundirá del 10 de febrero hasta el 8 de abril del 2021, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. El RENIEC invoca a las instituciones públicas y privadas a aceptar vigencia de DNI caduco hasta junio del 2021, permitiendo a los electores votar en las elecciones generales y en una posible segunda vuelta, aún con su DNI vencido. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil hizo un llamado para que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, respeten la disposición que se tomó en diciembre pasado para ampliar la vigencia de los documentos nacionales de identidad vencidos, incluyendo el proceso electoral del próximo 11 de abril. RENIEC emitió el pasado 23 de diciembre del 2020 una resolución que amplía la vigencia de los DNI que hayan vencido o que vayan a caducar hasta junio del 2021, a fin de resguardar la salud de la ciudadanía, evitando así que las personas se vean obligadas a tramitar el reemplazo de sus DNI, exponiéndose así a la pandemia del coronavirus. Como se sabe, el 11 de abril se celebran las elecciones generales para definir a las nuevas autoridades que ocuparán el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Parlamento andino. En caso de una eventual segunda vuelta, esta se llevará a cabo en el mes de junio, lo que implica que todavía estará vigente la ampliación de la vigencia de los DNI vencidos para que cualquier persona que tenga su documento vencido pueda sufragar sin necesidad de renovarlo. La OMPE informa que en las elecciones generales del 11 de abril, uno de los actores principales es el organizador de colas. Veamos los detalles a continuación. Con el objetivo de cuidar la salud de la población, el 11 de abril, día de la votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales prevé la participación de un nuevo personal en este proceso. Se trata del organizador de colas, actor electoral vital en las horas de aglomeraciones. La gerente de Información y Educación Electoral de la OMPE, María del Pilar Viggio, afirmó que entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde es el horario donde los electores acuden de manera masiva a sus centros de votación. Entonces nosotros vamos a tener un personal que antes no teníamos, que es el organizador de colas. Este es un personal nuevo que va a ayudar justamente a organizar las colas en el caso vayan muchas personas a determinada hora.
Por otro lado, la representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó que el pago de los 120 soles a los miembros de mesa se realizará después de concluido el proceso electoral. Además, señaló que quien asuma la mesa de votación recibirá el pago, ya sean los ciudadanos elegidos por sorteo o lo haga un elector de la cola por no encontrarse en su momento y en el lugar los inicialmente convocados. Es importante mencionar que la OMPE entregará, como en anteriores procesos electorales, el refrigerio correspondiente a los miembros de mesa. Billo agradeció a aquellos que prestaron sus locales para las primarias, los cuales se utilizarán para el proceso central de elecciones generales 2021. Creo que si estamos en un espacio abierto es mucho mejor y es más seguro para los electores, ¿no? Entonces, agradecemos más bien a los municipios que han tenido a bien accedernos a estos lugares para poder, para que sean locales de votación, ¿no? Tenemos ahora un enlace en vivo con nuestra compañera Kerstin Nina, quien se encuentra en la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Kerstin, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Paloma. Gracias por el pase. Estoy informando desde el Jurado Nacional de Elecciones en su sede central, porque como sabrán, en el contexto de elecciones generales, los jurados electorales especiales y la Dirección Nacional de Fiscalización realizan un trabajo en conjunto en lo que viene a ser la supervisión de las hojas de vida de candidatos. Para tener más alcance de este tema, está con nosotros la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización del JNE. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la visita. Como bien has mencionado, nosotros estamos realizando actualmente una labor muy importante de cara justamente a la transparencia de la información que deben tener las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos. Nosotros en este proceso tenemos un poco más de 3.000 candidatos. Cada uno de ellos ha presentado sus declaraciones juradas de vida y en esta etapa estamos fiscalizando justamente la veracidad de esos documentos. Nos preguntamos qué deben declarar en las hojas de vida, qué es importante no dejar pasar dentro de estos documentos esenciales. Claro que sí, bueno, hasta la última semana de diciembre, en la cual los jurados electorales especiales recibieron las solicitudes de inscripción de candidatos, dentro de esos expedientes estaban las declaraciones juradas de vida, que tienen un formato que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en base a los lineamientos que establece la Ley de Organizaciones Políticas, es decir, esta información es una exigencia legal. Es importante que haya veracidad al ser una declaración jurada y tiene rubros como experiencia laboral, formación académica, sentencias que hubieran tenido los candidatos en el ámbito civil y penal en algunos rubros específicos, así como también declaraciones de bienes y rentas de los candidatos, ¿no? Esta información nosotros la cotejamos, la verificamos en base a información oficial que tuvieran diferentes instituciones, tanto del ámbito público como privado. ¿Qué entidades son, usted podría mencionar, las que trabajan en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones para este importante trabajo de las hojas de vida? Una fuente muy importante para nosotros es la que proviene del Poder Judicial, ¿no? A través del Registro Nacional de Condenas, ellos nos brindan datos acerca de los antecedentes penales de los candidatos, así también los jurados electorales especiales trabajan con las Cortes Superiores de Justicia. De igual manera nosotros a través de la información que brinda el SUNARP, que brinda SUNEDU, que brindan diferentes entidades también del sector privado o ministerios, nosotros hacemos el cotejo correspondiente para verificar que cada uno de los rubros sea acorde a la realidad. También hay información que proviene del mismo Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el rubro de, por ejemplo, cargos de elección popular o renuncias que se hubieran efectuado de parte de los candidatos respecto a algunas organizaciones políticas. Ahora, ¿qué pasa si al contrastar la información encuentran que se omitió información? ¿Cómo procede el Jurado Nacional de Elecciones desde fiscalización? Bueno, la Dirección de Fiscalización brinda los insumos necesarios a los jurados electorales especiales a través de los informes de fiscalización. ¿Por qué? Porque serán los jurados electorales los que determinen si ha habido efectivamente falsedad u omisión de información. Esto es importante recalcar porque llega un momento en el cual si hay omisión de información o falsedad en la hoja de vida, esto podría llegar a la exclusión de los candidatos. Ahora, ¿cuántas hojas de vida hasta el momento han sido revisadas por los monitores de fiscalización? Y por algún defecto, ¿cuántas candidaturas han sido, digamos, no admitidas?
La admisión es una etapa que no corresponde a la fiscalización de hoja de vida, porque eso entra a la calificación que realizan los jurados electorales especiales en el ámbito jurisdiccional. La etapa de fiscalización guarda relación con datos que se hubieran consignado en la hoja de vida. Se van a generar los informes de estos más de 3.000 documentos que han sido ingresados a los jurados electorales especiales, y en base a ello ya se podría tomar la determinación de una eventual exclusión. Hay alguna información que también merece anotaciones marginales. ¿Qué es esto? Que ante alguna omisión o falsedad o alguna precisión, en la parte final de las hojas de vida los ciudadanos van a poder encontrar cuáles han sido estas, por llamarlo así, correcciones o adiciones que se han colocado justamente en base a la verificación que realiza el organismo electoral. ¿Cuál es el avance que podría usted detallarnos en cuanto a la revisión de hojas de vida hasta el momento? ¿Hay algún error más común que suelen encontrar en estos documentos? Bueno, básicamente es importante que el candidato declare con veracidad. El haber verificado previamente qué información se encontraba registrada en su NARP definitivamente ha sido un aspecto importante. Temas sobre sentencias, también es importante que tengan presente que nosotros contamos con información actualizada del Poder Judicial, entonces para nosotros va a ser un poco más sencillo hacer el cruce correspondiente. Ya hemos recibido unas primeras comunicaciones del Registro Nacional de Condenas, eso nos está permitiendo seguir avanzando con este trabajo, y serán los jurados electorales especiales, quienes administran justicia en primera instancia, los que realicen los primeros pronunciamientos. ¿Cuántos monitores actualmente están trabajando en función de las hojas de vida y hasta cuándo ellos tendrían plazo para culminar con este proceso? Bueno, nosotros hacemos una fiscalización que tiene inicialmente un trabajo en cada uno de los jurados electorales especiales que están calificando las listas, ¿no? Nosotros tenemos a la fecha 28 fiscalizadores de hoja de vida y una proyección de 28 fiscalizadores adicionales que van a ser el refuerzo en los jurados electorales especiales, y en la sede central 10 monitores. Por las características actuales hay un trabajo presencial, pero también de manera remota, para poder brindar oportunamente la información a los jurados electorales especiales. El avance, a su parecer, en porcentajes, ¿en cuánto va? Bueno, nosotros estamos avanzando de acuerdo a los rubros. Si bien es cierto, se ha hecho una revisión integral al momento de todas las hojas de vida, vamos avanzando por rubros, justamente para poder cruzar las comunicaciones a las diferentes entidades. En un primer momento está siendo analizado el tema de antecedentes penales y las sentencias emitidas, y es por eso que en nuestra invocación justamente para que a través de las diferentes cortes se brinde rápidamente los datos que requieran los jurados electorales especiales. Ahí está el llamado, entonces, desde la Dirección Nacional de Fiscalización. Doctora Jessica, muchas gracias por acompañarnos en este enlace. Gracias a ustedes. Muy bien, Paloma, regresamos entonces ahora contigo a estudios. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, pide respetar las normas sanitarias durante el desarrollo del proceso de elecciones generales 2021. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exhortó a los partidos políticos y candidatos en las elecciones generales de abril próximo, así como a la ciudadanía en general, a cumplir con las disposiciones en materia sanitaria dictadas por el gobierno central en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Al respecto, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, pidió respetar lo dispuesto en el marco de la pandemia con el propósito de cuidar a la población. Corresponde, por tanto, al Jurado Nacional de Elecciones el deber moral de llamar a la reflexión a las diferentes organizaciones políticas para que sus líderes y representantes se sirvan dar las instrucciones pertinentes a su militancia y al mismo tiempo alertar a sus simpatizantes y a la colectividad social en general a dar cumplimiento escrupuloso y cabal a las diversas medidas sanitarias en todas las actividades públicas y aún en las actividades privadas por el alto interés colectivo que connota la reunión de varias personas en estas particulares circunstancias en que se han visto afectadas más de 1.200.000 personas, varias de las cuales lamentablemente han perdido la vida. El colegiado presidido por Salas Arenas invocó a la Policía Nacional a hacer cumplir tales medidas sanitarias en salvaguarda de la salud pública. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto diversos reglamentos para el proceso eleccionario que se celebrará el 11 de abril próximo,
los cuales están en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Salud para resguardar el bienestar de la ciudadanía. Salas Arenas indicó además que las acciones de los candidatos deben procurar el cuidado de la población, con el objetivo de proteger la salud de todos de la COVID-19. Me permito anunciar que propondremos un acápite en el Pacto Ético Electoral sobre los lineamientos de prevención del contagio en el contexto de la actual pandemia. Es pertinente también recalcar que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad de sanción por el incumplimiento de las medidas sanitarias, pero estimo trascendente recordar que, por ejemplo, la omisión del empleo o el uso inadecuado de las mascarillas faciales está tipificado en el artículo 292 del Código Penal como delito de violación de las medidas sanitarias. El presidente del JNE precisó, a través de un acuerdo del Pleno, que en las últimas semanas candidatos y organizaciones políticas realizaron actividades proselitistas y de propaganda electoral que, de acuerdo con lo observado, estarían vulnerando las disposiciones destinadas a la prevención y propagación de la COVID-19. El Ministerio de Salud anunció coordinaciones con Sistema Electoral para dictar medidas de prevención en campaña. Veamos. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que se realizó una serie de protocolos concordados con la OMPE para el día del sufragio. Sin embargo, precisó que respecto a la campaña electoral, se están realizando las coordinaciones con los órganos del sistema electoral para dictar medidas que prevengan la propagación del virus en el marco de las actividades proselitistas. Con respecto a la campaña electoral con el Jurado Nacional de Elecciones, lo que aplica son las medidas que hemos indicado acerca de las reuniones, de tal manera que las personas permanezcan con distancias de mínimo 1 metro, ¿ok? Pero en las reuniones políticas tenemos otros comportamientos. Es por eso que hemos entrado en contacto con el Jurado Nacional de Elecciones para que nuestro equipo de trabajo, que ya vio una serie de características para la votación en conjunto con la OMPE, se pueda reunir con el Jurado Nacional de Elecciones para ajustar. ¿Por qué? Porque hemos visto algunos comportamientos que no son adecuados y creemos que es importante precisar. Mazzetti señaló que existen comportamientos inadecuados que se deben evitar. Por ejemplo, es muy importante que las personas se protejan del contacto. Nosotros debemos evitar el contacto físico y estamos viendo que en algunas reuniones las personas están muy cerca, se están tocando, las personas se abrazan, inclusive hemos visto algunos gestos que son de afecto ciertamente, pero que en este momento nosotros debemos evitar. Igualmente hemos visto en algunas reuniones que las personas, para hablar con más facilidad, se retiran la mascarilla. Cabe recordar que el presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones previamente exhortó a las organizaciones políticas a respetar las medidas sanitarias establecidas por el gobierno durante el estado de emergencia. Bien, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las medidas y protocolos sanitarios que son necesarios durante las campañas electorales 2021. Nos encontramos en este momento con el doctor Hildauro Aguirre, él es miembro del Colegio Médico del Perú. Para nosotros es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. Bien, doctor, primero vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo actualmente. ¿Cómo observa usted desde su punto de vista profesional lo que está ocurriendo en las calles? ¿Cómo se viene llevando la campaña electoral? Bueno, la verdad que como miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico y como cualquier individuo de nuestro país, pues vemos con mucha preocupación las aglomeraciones que estamos observando cuando algunos candidatos acuden a determinado tipo de localidades, ¿no? Y como nosotros ya sabemos, pues eso es una de las cosas que debemos evitar justamente para evitar el número de casos de esta enfermedad que nos está acechando pues ya más de 9 meses. Es necesario que se hablen de protocolos y medidas sanitarias. Ya tenemos definitivamente con el tema de la emergencia sanitaria, medidas que han sido dictadas por el Ministerio de Salud, pero sin embargo parece que es necesario reforzar este tipo de mensajes a los candidatos, a las organizaciones políticas. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que se deben tomar en el marco de una campaña electoral o de una actividad proselitista, doctor? Bueno, mire, yo creo que
todos somos conscientes que esta pandemia nos ha cambiado nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Y esto también va a la par con estas campañas electorales. En primer lugar, lo que debemos enfatizar que todos los candidatos deben hacer estas sus campañas de manera virtual, idealmente. Y si es que van a algún tipo de lugar, tienen que ser lugares abiertos, en donde no haya conglomeración. Pero nuestro mensaje a todos los candidatos es que va a ser muy difícil que sus allegados, digamos, cuando ellos vayan, pues no se vayan, van a acercarse de todas maneras. Entonces pedimos, y más aún que los casos se están aumentando día a día, y prácticamente ya estamos y podemos hablar ya de una segunda ola, evitar justamente acudir a estos lugares. Tienen que hacer más campañas virtuales y en todo caso en lugares abiertos, pero con un aforo bastante disminuido. Bien, doctor, asimismo es importante recordar que existen medidas sanitarias tales como el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, y los candidatos y las personas que acudan a estas actividades proselitistas también las apliquen. Así es, definitivamente pues una de las cosas que ya se ha demostrado es que estas medidas sanitarias del uso de las mascarillas correctas, el lavado de manos y el distanciamiento, se ha demostrado que eso hace de que se evite la propagación de esta pandemia. Por eso hay que evitar justamente esta conglomeración y exhortamos a todos los candidatos, pues como buenos peruanos, ayudemos para que este número de casos vaya disminuyendo. En todo caso, deben hacer todas sus campañas en forma virtual y si tienen que acudir, tienen que ser en lugares abiertos en donde haya un aforo adecuado. Así es, doctor, hay que tomar en cuenta siempre esto. Asimismo, se ha visto diversas actividades en las que los candidatos deciden retirarse la mascarilla para hacer llegar mejor el mensaje a sus seguidores. ¿Cómo observa esto usted? ¿Un candidato puede retirarse la mascarilla así tenga la distancia correspondiente o de ninguna manera debería hacerlo? La recomendación es que siempre se mantenga usando la mascarilla. Por eso yo manifiesto, nos ha cambiado la vida la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro pues que para evitar justamente la propagación, como este es un virus que se contagia directamente, fundamentalmente de persona a persona, utilicemos justamente las mascarillas y evitemos pues que podamos así contagiar o contagiarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces debemos seguir utilizando las mascarillas y evitar retirarlo, por favor. En ese sentido, doctor, ¿el Colegio Médico emitirá algún tipo de pronunciamiento o protocolos para llamar a los candidatos, exhortarlos a que puedan respetar estas medidas sanitarias? Sí, eso es lo que nosotros estamos evaluando como Colegio Médico, pero sí el día de ayer hemos podido escuchar a la ministra que justamente va a sacar alguna directiva muy específica dirigida a los candidatos. Eso es lo que debemos hacer. Lamentablemente el jurado, la OMPE no pueden hacer algo al respecto a ello, pero sí el Ministerio de Salud pues debe dar una directiva específica. Y nosotros como Colegio Médico también estamos evaluando pues hacer un pronunciamiento con respecto a ello. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el día de ayer la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha indicado que se va a reunir con los organismos del sistema electoral para emitir algunos protocolos y que estos puedan ser debidamente cumplidos, aunque, doctor, no serían necesarios porque se supone que estamos en un estado de emergencia actualmente, entonces los candidatos deben tener en cuenta que no pueden hacer reuniones con gran cantidad de personas, que no pueden quitarse las mascarillas. Y además existen, digamos, momentos propios de una campaña electoral, como el hecho de que les inviten comidas, de que les den la mano, de que abracen. Sin embargo, hay que evitar ese tipo de situaciones en esta campaña electoral que es realmente atípica. ¿Verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Ellos van a ser uno de ellos, nuestro próximo presidente. Ellos van a también estar en medio de esta pandemia. Entonces hay que dar el ejemplo. Ellos, como cualquier peruano, como cualquier individuo, tienen que respetar las normas, estas estrategias sanitarias.
el uso de las mascarillas adecuados, el distanciamiento social y el lavado de manos. Así que pedimos, exhortamos a todos los candidatos que por favor cumplan las medidas que como cualquier individuo debemos hacerlo. Listo, esas son las medidas sanitarias entonces y la exhortación que brinda el Colegio Médico del Perú a los candidatos y militantes de las organizaciones políticas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias, Paloma. Buenos días. Así es. Bien, amigos, cabe resaltar que el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de nuestra institución brinda y dice que las organizaciones deben respetar las disposiciones sanitarias cuando desarrollen actividades que importen reuniones en un determinado espacio físico. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Es momento de ver las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos detalla. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. El Ministerio Público nombró a la abogada Mariela Rodríguez Jiménez como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima y dispuso su incorporación al equipo especial Lavallato que investiga actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht y otros. La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano y deja sin efecto las designaciones anteriores. La segunda votación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria será prioritario en la próxima legislatura y será visto en el primer pleno, lo señaló la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Recordemos que esta reforma constitucional debe ser aprobada en 2 legislaturas. El Congreso de la República apoyará con la fiscalización del proceso de distribución de las vacunas contra la COVID-19 con la finalidad de que llegue según el cronograma establecido por el Ministerio de Salud y beneficie a la población vulnerable. Deportistas y paradeportistas iniciaron sus entrenamientos este 2021 en La Videna, administrado por el proyecto Delegado, esto en el marco de la reactivación de las actividades deportivas. Los seleccionados nacionales tienen la mirada puesta en la exigencia internacional y se enfocan en el regreso a las competencias. Lluvias moderadas acompañadas de descargas eléctricas, nieve y granizo se extenderán en la Sierra Sur hasta el domingo 10 de diciembre. Las ráfagas de viento estarán por los 35 kilómetros por hora según la alerta del CENAMI, que es para los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.p. El Poder Judicial fijó el valor de la unidad de referencia procesal, beneficiando a los que siguen procesos en la actualidad, reduciendo un 50% en casos laborales. El Poder Judicial fijó en 440 soles el valor de la unidad de referencia procesal, con el cual se establecen las tasas judiciales que el ciudadano debe pagar para los diversos trámites judiciales. En esta oportunidad se exoneró del pago de aranceles judiciales a las demandas en los procesos previsionales y procesos de garantías constitucionales. Esto beneficiaría a los que siguen las demandas laborales, reduciendo los costos del monto a pagar, ya que en los procesos laborales y previsionales los trabajadores, extrabajadores y sus herederos tienen una reducción del 50%. En cuanto a los casos de familia, cuando se solicita la ejecución anticipada, habrá exoneración del pago del arancel judicial por el concepto de la medida cautelar. Presten mucha atención porque el Poder Judicial condenó a 4 años de prisión suspendida al congresista Moisés González. A continuación, los detalles. El Poder Judicial condenó al parlamentario Moisés González a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión simple por hechos cometidos en su función como alcalde del distrito de Querecotillo en Cajamarca entre el 2011 y 2014.
El congresista elegido por Alianza para el Progreso y actualmente no agrupado, también fue sometido a 4 años de inhabilitación para obtener mandato, empleo o cargos públicos. El caso fue resuelto por el juez Carlos Laríos Manay del Juzgado Penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, y la lectura total de la sentencia se realizará el próximo martes 19 de enero. Es importante mencionar que la sentencia contra el legislador cajamarquino es por un periodo de prueba de 3 años. El fiscal adjunto provincial Javier Hidrobo, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, acreditó que el acusado concertó con exfuncionarios actualmente condenados para defraudar a la Municipalidad Distrital de Querecotillo. La recarga de oxígeno medicinal se ha incrementado drásticamente en Trujillo, lo que evidenciaría un aumento de casos de la COVID-19, una situación preocupante que nos reporta nuestro canal aliado TV Cosmos. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz, confirma el rebrote del coronavirus en nuestra ciudad y consecuencia de ello es que ha incrementado la demanda de recargas de los balones de oxígeno medicinal, las mismas que se brindan de manera gratuita a las afueras de la ex concha acústica. El burgomaestre señaló que esto se debería a que la población no se cuidó en fechas de Navidad y Año Nuevo. Produciendo nuestros balones, ya estamos en varios meses, lo que sí, anunciar que sí hay una segunda ola, que sí hay rebrote, ¿no? Hoy vemos el incremento de la demanda de los balones de oxígeno. La Municipalidad Provincial de Trujillo viene subvencionando, la recarga es totalmente gratis. Asimismo señaló que el colapso en los hospitales ante la segunda ola de contagios se debe a la desidia de las autoridades del Comando Regional COVID-19 por no prevenir dicha situación y ocultar información. Lamentable porque no se tomó la decisión o se ha previsto con anticipación. Eso hemos anunciado en una reunión del Comando COVID, he anunciado, he expuesto, ¿no?, los puntos críticos de nuestra ciudad y el rebrote que durante la semana que hemos estado llevando la estadística de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esta planta móvil continuará instalada en esta ubicación. Si usted urge de una recarga de oxígeno, solo se debe llevar su copia de DNI y la receta médica que indique que usted requiere de oxígeno. En Tarapoto, la policía sancionó a conductores por no cumplir con el uso de mascarillas y otras medidas de bioseguridad contra la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado Vía Televisión. Otro de los problemas que se logró evidenciar durante el mega operativo realizado por los efectivos policiales de la comisaría de la banda de Chilcayo fue el poco interés que muestran los conductores de transporte público para respetar el protocolo de bioseguridad. Al parecer se olvidaron de cuántos pasajeros pueden llevar en un auto. Ya contigo no hay protocolo, ¿ya? ¿Dónde está el distanciamiento social aquí? Muchos de los conductores trataron de evadir su responsabilidad bajando a los pasajeros. Otros indicaban que se trataba de viajes familiares. A muchas personas no les preocupa estar expuestos ante una posible segunda ola de infectados en la región San Martín. Eres transportista legal, ¿no? ¿A qué agencia perteneces? No somos, es un vehículo familiar. Pero tú sabes que está prohibido la aglomeración de personas en vehículos, ¿no? En los vehículos. A muchas personas no les preocupa estar expuestos ante una posible segunda ola de infectados en la región San Martín. Varios son captados sin usar la mascarilla, hecho que evidencia el poco interés e irresponsabilidad. Amigo, ¿cuántas personas estás llevando en tu vehículo? 5, amigo, 5. 5 personas. Pero ahí hay más de 5, amigo. No, están bajando. Pero pues tú sabes que el tema del distanciamiento, ¿no? Son una familia, Son una sola familia. Pero te arriesgas como conductor a tener una infracción por no respetar el protocolo, amigo. Al cierre de este informe se conoció que la Policía Nacional sancionará a los conductores de transporte público que fomenten la aglomeración y lleven a más pasajeros de lo permitido.
Es momento de una entrevista en JN Noticias. Vamos a conversar con Luis Enrique Elías Villanueva. Él es docente y asesor profesional en tesis de investigación en comunicaciones. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Un gusto poder estar contigo esta mañana. Bien, profesor, vamos a hablar sobre los avances en los trabajos de investigación sobre comunicación y relaciones públicas. ¿Cuál es la importancia de las relaciones públicas y la comunicación corporativa en el desarrollo de las empresas o las instituciones? Adelante. Considero que las relaciones públicas tienen una importancia vital. Deben atravesar o tener una especie de línea, eje, ¿no? que abarque toda la organización. Áreas como marketing, publicidad y otras que son muy importantes tienen públicos específicos. O sea, marketing es mercado, publicidad es consumidor, recursos humanos es público interno, pero las relaciones públicas abarca toda la organización y todos sus públicos. Por eso debe ubicarse en un lugar central de la organización para asesorar a la alta dirección. Bien, en ese sentido, si vamos al ámbito académico, en el campo de las investigaciones, ¿cuánto se ha evolucionado en el desarrollo de la imagen corporativa? En líneas generales, bastante. Hay autores muy importantes como Paul Capriotti o Justo Villafañe. Ahora, cuando se hace investigación, yo puedo centrarme en la parte netamente teórica o en los aspectos ya prácticos o aplicativos. En ambos aspectos la imagen corporativa ha ido desarrollando y cada vez hay más y mejores investigaciones sobre eso, con sus debates, ¿no? Sobre si se puede o no finalmente gestionar esta imagen que se forma en la mente del público. Pero creo que la coincidencia es que no se puede dejar al azar, que hay que trabajar, organizar un plan, las actividades, las acciones, tanto relacionales como comunicacionales, que permitan a la empresa consolidar una imagen positiva en sus públicos, para luego, a partir de eso, sostener una reputación corporativa también positiva y sólida, centrados en una conducta ética honesta, ¿no? Porque claro, la imagen corporativa no es para maquillar a la empresa. No. En relaciones públicas hay un principio, una máxima: hacerlo bien, hacerlo saber. Entonces, la asesoría pasa por eso, por lograr que la organización actúe correctamente. Y el hacerlo saber por comunicar, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, ¿cuáles serían estos elementos comunicacionales que usted menciona que podrían ayudar a consolidar la imagen de una institución? Bueno, fuera de la conducta, ¿no? Lo netamente comunicativo, hay que tener mucho cuidado con el mensaje. El mensaje siempre tiene que ser honesto, verdadero, tiene que ser muy claro, adecuado según el momento, las circunstancias o los objetivos comunicacionales que se puedan tener, y en ese sentido un único mensaje, pero sí adaptado a los diferentes públicos con los que la organización interactúa. Y de otro lado también está el emisor, en este caso es un vocero o un representante, que pues tiene que gozar de credibilidad, generar confianza, además de otras habilidades comunicativas, pero dos de las más importantes serían la empatía y la escucha activa, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca muy bien lo que ocurre en la organización. Bien, ahora la consulta es, ¿todo es comunicable dentro de las empresas, dentro de las instituciones, profesor? No, como en la vida misma. Es decir, si ustedes tratan a la organización como una persona, o como un personaje público en todo caso, donde los públicos a su alrededor pueden tener cierto derecho a la información, no todo tiene por qué informarse. Hay aspectos privados de la organización que son centrales, que son importantes, que son delicados, y no todos los públicos tienen derecho a saberlo, ¿no? Por eso es que hay un debate en estos días por el tema de SUTAT, por ejemplo, ¿no? Con respecto al acceso a la información bancaria. Hay cierta información de la organización que incluso podría girar sobre investigación científica en torno a sus productos, que no tiene por qué ser de dominio público hasta que la organización considere que es oportuno, ¿no? Hay información que se tiene que manejar con bastante cuidado, además. Sí. Respecto a su experiencia como docente, las tesis de investigación en comunicación, ¿a qué lado van? ¿En qué línea se orientan? Coméntenos al respecto. Sí, mira, lamentablemente no hay muchos estudios introspectivos sobre el avance de los estudios o tesis en ciencias de la comunicación y en otras disciplinas, no solo en esta.
Pero a partir de la experiencia directa que tengo con los asesorados que acompaño en este proceso o los exámenes de grado en los que soy jurado, la mayoría son investigaciones de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, y muchas no inciden en el aspecto básico, sino más bien aplicadas, ¿no?, a problemas concretos de la organización. Y centradas en los temas de mayor relevancia y acompañadas también con el tema de las nuevas tendencias digitales o todo lo virtual está generando, ¿no? Porque a la larga el proceso comunicativo es el mismo, un propósito, emisor, mensaje, canal, receptor, efecto, realimentación. Pero lo que va a cambiar es el contexto, lo que va a cambiar son las herramientas, las tendencias y preocupaciones de los públicos. Entonces, los investigadores se van adaptando a estos procesos de cambio, ¿no?, y van eligiendo temas que son importantes para las organizaciones en su momento, pero siempre, como te mencionaba, en el marco de los enfoques cuantitativos, no experimentales y aplicadas. Claro, usted menciona que en su mayoría son investigaciones cuantitativas. En ese sentido, ¿cuáles son los instrumentos que generalmente diseñan y suelen utilizar los alumnos, los estudiantes en este caso? Sí, el más común, el más usado es la encuesta. La encuesta. Luego, algunos por ahí pueden probar también con listas de cotejos, ¿no? Pero el que más se utiliza es la encuesta. Ya en investigación cualitativa sí, no solamente se dispone, sino que se suelen emplear, además de la entrevista, el focus group, análisis documentales y otras técnicas. Panel de expertos y otras herramientas que se tienen también a disposición. Bien, respecto a la tecnología, ¿cómo ha permitido el avance de la comunicación corporativa? Las redes sociales también ahora que juegan un papel fundamental en la imagen de las instituciones. Sí, ya nadie puede decir que, por ahí decidir, no me gusta el Facebook, no lo voy a usar, es algo opcional, no. No estamos descubriendo la pólvora, ¿no es cierto?, diciendo que es de vital importancia que las organizaciones y las personas también manejen de manera responsable, seria y creativa todas sus redes sociales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema del análisis de contenido y el valor del contenido puede ser un tema muy interesante para investigar, ¿no? ¿Qué contenidos, aunque uno viéndolo así de manera general dice, bueno, eso se analiza desde los años 50, pero son otros contextos, son otras herramientas, el impacto, la velocidad con la que llega el mensaje, el tener que enfrentarte, por ejemplo, a las noticias falsas, a las fake news, y ya no solamente a las fake news, sino a perfiles falsos, ¿no? Perfiles falsos que aparecen y que se utilizan a veces para dañar a tu organización. Entonces tiene que haber una estrategia de vínculo o de comunicación, pero también una estrategia de supervisión o de defensa, digámoslo así, de lo que va apareciendo sobre tu organización constantemente en las redes sociales. Bien, ahora si nos centramos un poco más en el tema de las redes sociales, Mario Riorda asegura que generalmente las instituciones del Estado, gubernamentales, no generan respuestas, no tienen una comunicación bilateral a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? ¿Es necesario que las instituciones respondan a través de sus community manager a las preguntas, a los cuestionamientos que realizan los usuarios en las redes sociales? Sí, yo creo que parte de una percepción un poco equivocada de lo que son las instituciones estatales y sus funciones. Es decir, se asume una institución pública como alguien que determina, ordena y señala lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, se utiliza casi siempre el modelo de información pública, que es un estilo donde simplemente se emite la información que yo considero que tú necesitas para que tú hagas lo que, como yo, como Estado, te impongo. Rara vez se ve al ciudadano como sujeto de derecho a la información y como alguien a quien se le debe brindar todas las facilidades para no solamente informarse, sino actuar en sentido de lo que el Estado va definiendo. Entonces ahí el Estado como que descuida un poquito el interactuar o buscar canales de comunicación bidireccional con la diversidad de públicos, porque
ahí sí, cualquier organización tiene públicos muy concretos y con un número limitado, ¿no? El Estado no, o sea, abarca a toda la población, ¿no? Prácticamente, toda la población, todo aquel que necesita, requiere algún tipo de servicio o está sujeto a algún tipo de conducta, tiene que comunicarse. La posibilidad, ¿no? de saber concretamente cuáles son mis derechos y mis deberes, cómo los cumplo, qué va a ocurrir si hago o no hago algo. Entonces el Estado tiene que brindar y estar en esa capacidad de atender todas estas demandas y dejar en claro todo lo que el ciudadano necesita o no necesita hacer. Y utilizar a las redes sociales como un aliado estratégico, ¿no? Sí, bien. Es muy importante, no solo como un medio de propaganda para algunas ideas, sino como un medio de comunicación, ¿no? Claro que sí. Bien, nosotros estamos muy agradecidos con usted, profesor Luis Enrique Elías, por acompañarnos aquí en JN Noticias y esperamos tenerlo aquí también en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias por la oportunidad y feliz de poder estar con ustedes en otro momento. Gracias. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. La presidenta del Consejo de Ministros indicó que en cuanto llegue la vacuna del laboratorio de Sinopharm se iniciará con el proceso de vacunación inmediatamente, esto de la mano de una campaña de información. Después que anunciaran la llegada del primer millón de vacunas de Sinopharm de China al país, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que iniciarán una vacunación progresiva inmediatamente arriben. En ese sentido, reconoció que la población tiene dudas sobre la colocación de vacunas por razones de desinformación sobre el tema. Por ello, enfocan sus esfuerzos en una campaña informativa nacional. Resaltó que el Perú cuenta con un equipo de vacunadores de aproximadamente 9.200 personas que tendrán como prioridad para vacunar al personal que atiende casos de la COVID-19. Cabe resaltar que el país se encuentra en negociaciones con otros laboratorios que aún están en proceso de certificación de las vacunas. La vacuna de Sinopharm que llega en las próximas semanas permitirá vacunar a 500.000 de personas en territorio nacional. El Ministerio de Educación, por su parte, informó que gestiona incorporar a todos los docentes del país en el segundo grupo de personas prioritarias a ser vacunadas contra la COVID-19. El Ministerio de Educación destacó que se están haciendo los esfuerzos para que los docentes sean incluidos como grupos prioritarios en cuanto llegue la vacuna de Sinopharm al país. Hasta el momento, dicha vacunación se daría con la llegada del segundo lote de la misma. La preocupación existe ya que un eventual retorno a las clases presenciales exigiría que los maestros cuenten con las medidas necesarias para volver a las aulas. Además, la gestión anterior aseguró que gran parte de los maestros estarían vacunados ya hacia marzo de este año. De igual forma, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, insiste en la necesidad de vacunar a todos los docentes y muestran su preocupación de que no sean incluidos como grupo prioritario. Les compartimos ahora un informe del Ministerio de la Producción sobre la implementación de 17 parques industriales a nivel nacional que ayudará a la formalización y apoyo a la recuperación económica. El desarrollo de la industria en el país es fundamental como motor de crecimiento. Los parques industriales son una gran oportunidad de negocio para los empresarios en áreas como cuero y calzado, textil y confecciones, metalmecánica, madera e industria forestal, agroindustria, entre otros. El Ministerio de la Producción promoverá la implementación de 17 parques industriales a nivel nacional, como parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, generando producción, flujos de inversión, polos de desarrollo a nivel nacional, transferencia tecnológica y empleo en todos los peruanos, impulsando la formalización. Gracias a los parques industriales, se mejorará la accesibilidad hacia cada región donde se ubiquen, modernizando la infraestructura de transportes y comunicaciones, así como los servicios públicos básicos para la actividad industrial. Más familias peruanas podrán ser parte del desarrollo y crecimiento de la economía nacional. Sigamos construyendo un Perú más productivo.
De cada 10 personas que han fallecido por COVID-19, 8 tenían obesidad. En el siguiente informe del Ministerio de Salud nos alertan de la necesidad de prevenir la obesidad. Veamos. La obesidad es una enfermedad crónica y en esta época de pandemia se ha convertido en un tema importantísimo, porque ahora se ha demostrado que de 10 personas que han fallecido por COVID-19, entre 8 y 9 tenían obesidad. Es importante el tratarla porque la obesidad nos puede conducir a otras enfermedades, como son la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, aumentar el riesgo para algunos tipos de cáncer, también puede complicar algunas situaciones como la artrosis, que pueden padecer en la rodilla, dolores lumbares, y en las mujeres en edad fértil inclusive puede afectar lo que es la fertilidad. Por eso es muy importante prevenir la obesidad. Para su tratamiento hay 3 pilares muy importantes. 1, lo que es la actividad física. 2, lo que es una alimentación saludable. Y 3, lo que es una salud mental adecuada. Para lo que es la actividad física podemos dar recomendaciones generales, pero si ya tenemos alguna situación como alguna enfermedad, sobre todo cardíaca, o diabetes o hipertensión, será muy importante el poder recurrir a un especialista como un fisioterapeuta para poder prescribir una actividad física individualizada. En cuanto a la alimentación, también es importante el consumo de las frutas y las verduras a diario. Lo otro también que es importante es el consumo del agua. 6 vasos al día es una recomendación adecuada. Y con respecto a la salud mental, la persona con obesidad puede tener problemas de autoestima, puede tener problemas de ansiedad o inclusive puede haber un diagnóstico de depresión que no está detectado, por lo tanto no está tratado. Entonces, como parte importante del tratamiento o manejo de la obesidad va a ser la participación del profesional en psicología o de un profesional médico psiquiatra. Por tanto, es muy importante, si usted tiene obesidad o sobrepeso, el poder tratarla. ¡Gana la obesidad! Despedimos la semana con Cultura de la mano de Carolina Díaz y su siempre esperada agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Gracias, Paloma, por el pase y hoy viernes comenzamos con Agenda Cultural. Contarles que se estrenó el cortometraje La Libertad de Trujillo. Esta es una iniciativa impulsada por el Proyecto Especial Bicentenario de Lima y se da con motivo del Bicentenario de este año. Este film rinde homenaje a Torre Tagle como uno de los principales personajes que buscaron la independencia y se ambienta en un Trujillo del siglo XVIII, con la participación de los actores Jorge Armas, Aldo Polti, Mariano Cosío, entre otros. El cortometraje tiene una duración de 15 minutos y lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube como La Libertad de Trujillo, como estamos viendo en imágenes. Una interesante propuesta que está a disponibilidad de todos. Bien, por otro lado, anunciaron el regreso de la piscina de la Biblioteca Nacional del Perú. El ingreso ya podrá ser para todas las personas que puedan asistir a las clases de natación. La matrícula para las clases ya están abiertas y dirigidas solo para adolescentes, jóvenes y adultos. El servicio que brindan cuenta con todos los protocolos de bioseguridad y el horario de atención será desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para más información pueden solicitarla ingresando al correo piscina@bnp.gov.pe para que puedan adquirir más información sobre ello, como estamos viendo también en pantalla las fechas que están disponibles. Bien, hasta aquí con la agenda cultural, yo los dejo con Paloma. Muchas gracias, Carolina, por esta información. Nosotros tenemos ahora el bloque internacional. Y tras el asalto al Capitolio en Estados Unidos, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, solicitó iniciar la destitución contra el presidente saliente Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político si Pence y el Ejecutivo no actúan. La posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda de la Carta Magna estadounidense resuena desde el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump,
durante la sesión conjunta en la que el Congreso de Estados Unidos se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre pasado. Esta enmienda estipula en su sección cuarta que el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gobierno pueden plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo. Bien amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a vernos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 21 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Nazca. Permiso.